Nicky Ferrante viaja en barco desde Europa rumbo a Nueva York, donde le espera su encantadora y rica prometida. Durante la travesía, mientras busca su pitillera, se da cuenta de que una mujer la tiene en la mano. Al acercarse a ella para recuperarla, la mujer bromea y le dice que es una ladrona de joyas. Pero enseguida le pregunta cómo puede saber si la pitillera es realmente suya. Nicky le explica que en su interior hay una dedicatoria, y cuando la mujer la abre y la lee, descubre que pertenece al famoso don Juan Nicky Ferrante. Al reconocer el nombre, le comenta que ha oído hablar mucho de él, sobre todo en las revistas. Ella le devuelve la pitillera, y sin darle más importancia continúa su camino por la cubierta. Pero Nicky sale tras ella y la alcanza unos pasos más adelante. Entonces le comenta que está en un pequeño apuro y que necesita hablar con alguien. La mujer, sin mostrarse demasiado impresionada, le responde que seguramente se lo merece, y que no cuente con ella para resolver sus problemas. Aún así, Nicky insiste y consigue convencerla para que le escuche. Le propone que la acompañe un momento, pero ella le corta enseguida y le deja claro que no piensa ir a su camarote. Así que en lugar de eso le indica dónde está el suyo. Una vez dentro le aclara que no es ninguna mojigata, pero que su madre siempre le enseñó que una mujer no debe entrar en el camarote de un hombre. Continúa contándole que se llama Terry y que está viajando sola. Así que Nicky se muestra encantado, porque confiesa que el viaje se le estaba haciendo terriblemente aburrido. Coqueteando le explica que desde que el barco zarpó no había visto a ninguna mujer atractiva, hasta que apareció ella. Terry, algo divertida por su descaro, le pregunta si suele obtener buenos resultados con ese sistema para ligar, aunque le admite que duda que pueda funcionar. Pero Nicky no parece dispuesto a rendirse tan fácilmente y sigue insistiendo, diciendo que deberían aprovechar cada momento del viaje. Entonces le pregunta si hay algún motivo para que no puedan disfrutar de la travesía. Y Terry le señala la fotografía de su prometido. Al ver la fotografía, él se levanta dispuesto a marcharse, pero ella, con una sonrisa burlona, se disculpa por si ha herido su ego. Antes de salir, él intenta preguntarle si preferiría, pero ella no le deja terminar la frase y, adelantándose, le dice que estaría encantada de cenar con él. Más tarde, durante la cena, ella no pierde la oportunidad de bromear sobre su fama y sus numerosas conquistas. Pero Nicky intenta justificarse, explicándole que siempre le ocurre lo mismo. Cuando conoce a una mujer la idealiza por completo, pero con el tiempo esa imagen perfecta empieza a desvanecerse y poco a poco termina desilusionándose de ellas. Al día siguiente vuelven a encontrarse en el barco, y continúan pasando tiempo juntos mientras se conocen un poco mejor. Cuando están en la cubierta, un camarero se acerca y les entrega un telegrama a cada uno. Los dos intentan disimular y hacerse los interesantes, pero enseguida aclaran que los mensajes vienen de sus respectivas parejas. Aún así, Nicky sigue mostrándose curioso por la vida de Terry. Ella le cuenta que conoció a su prometido cuando trabajaba en un cabaret y que después de eso empezó a estudiar canto y arte, con la intención de convertirse en la esposa perfecta. En ese momento aparece un hombre con una cámara y les toma una fotografía, pero ella se pone nerviosa de inmediato y le pide que no lo haga. Entonces Nicky le pide la cámara al fotógrafo, y sin pensarlo demasiado le pasa el carrete a ella y ésta lo deja caer por la borda del barco. Ella le dice que después de lo ocurrido con la fotografía, lo mejor será que no los vean más juntos. Está convencida de que si continúan pasando tiempo juntos la gente empezará a hablar y a criticarlos. Así que le tiende la mano y le dice que lo mejor es despedirse. Nicky se queda sorprendido y bastante en desacuerdo. Le recuerda que aún quedan varios días de viaje y que no podrá soportar tanta monotonía. Pero ella insiste en que no puede ser, porque no quiere aparecer en los periódicos junto a él. Mientras están hablando, el hombre de la cámara aparece otra vez, pero ninguno se da cuenta, y esta vez consigue fotografiarlos juntos. Finalmente Terry le dice que lo mejor será que cada uno siga su propio camino durante el resto del viaje, y entonces se va. Esa misma noche, cuando ella se dirige al comedor para cenar, se encuentra con un niño que se ha quedado enredado en la barandilla del barco y le pide ayuda. Ella intenta bajarlo con cuidado, pero justo en ese momento aparece él, y se acerca para ayudar. Un poco más tarde Nicky entra en el bar del barco y le pide al camarero una copa de champán rosado. Mientras el camarero empieza a servir, se aparta un momento para ir a buscar unos cigarrillos, y justo entonces llega Terry, quien pide lo mismo, pero cuando ve que el camarero está llenando 2 copas se sorprende. Cuando vuelve se sienta tranquilamente a su lado. Sin embargo, apenas tienen tiempo para hablar, porque 2 mujeres se acomodan justo al lado de ellos con la clara intención de escuchar su conversación. Así que sin decir mucho más, los dos deciden levantarse y marcharse de allí cada uno por su lado. Cuando ella llega al comedor para cenar, se sienta en una mesa sin darse cuenta de que está justo al lado de la de Nicky. De pronto empiezan a escuchar algunas risas a su alrededor. Los comensales del restaurante están observando la situación con evidente diversión, pero ella, incómoda, no entiende qué está pasando,
hasta que se gira y lo descubre a él, sentado justo detrás de ella. Entonces comienzan a hablarse en voz baja, casi susurrando para no llamar más la atención. Con ironía ella le comenta que eso es precisamente lo que se llama engañar al mundo. Entonces decide que lo mejor será marcharse, pero en el mismo momento él también se levanta. Ella, aún más incómoda, le pide que vuelva a sentarse, porque no pueden salir los dos del comedor al mismo tiempo. Al día siguiente vuelven a coincidir, esta vez en la piscina. Ella está tranquilamente dentro del agua cuando él aparece por allí. Y sin darse cuenta de que ella está justo debajo, se lanza al agua de cabeza en el mismo lugar donde se encuentra. Cuando se da cuenta de que es él, lo mira con fastidio y le dice que el mundo es realmente muy pequeño. Nikki, como si nada hubiera pasado, cambia de tema y le comenta que ese mismo día el barco hará una parada. Le explica que tiene pensado bajar a tierra para visitar a una señora, pero ella, todavía algo molesta, le responde con ironía que seguramente tiene un amor en cada puerto. Sonriendo le aclara que en realidad va a visitar a su abuela, pero ella no parece creérselo demasiado y piensa que todo es una excusa. Así que con cierto tono burlón le dice que le encantaría conocerla, y para su sorpresa le responde con total naturalidad que la llevará para que pueda conocerla. Durante el camino ella continúa bromeando con la historia de la abuela, porque sigue convencida de que le está engañando. Pero cuando por fin llegan a la casa, la abuela de Nikki sale de la pequeña capilla, y al verlo, él corre hacia ella para abrazarla con enorme alegría. Al darse cuenta de que viene acompañado, lo mira emocionada y le pregunta si esa joven es su prometida, pero le aclara enseguida que no. Más tarde, cuando las dos se quedan a solas, la abuela se muestra encantada con Terry. Ella, por su parte, no puede evitar admirar la casa porque le parece preciosa. Mientras observa el salón, se detiene frente a un cuadro que le llama especialmente la atención. Y para su sorpresa descubre que lo ha pintado el propio Nicky. La abuela le explica que su nieto tiene mucho talento, pero también le confiesa que pasa demasiado tiempo divirtiéndose. Le dice que lo quiere muchísimo, aunque su problema siempre ha sido que todo le resulta demasiado fácil, y quizás por eso nunca se ha tomado nada realmente en serio. Sin embargo, al verla a ella a su lado, le confiesa que se siente mucho más tranquila, porque a su nieto no le ocurre nada que una buena mujer no pueda arreglar. En ese momento aparece él, curioso por saber de qué estaban hablando, pero Terry, con una sonrisa cómplice, decide no contarle la verdad. Antes de que se marchen, la abuela propone hacer un brindis, y levanta su copa deseándoles que su viaje a América tenga un final muy feliz. Cuando la abuela los acompaña para despedirlos, Terry se acerca con cariño y le coloca sobre los hombros la mantilla que llevaba, mientras le comenta lo bonita que es. Entonces la abuela, agradecida, le promete que algún día se la enviará. Esa misma noche, ya de vuelta en el barco, Nikki se la encuentra en la cubierta. Ella está sola y llorando en silencio, y cuando él se acerca le da las gracias por el día tan bonito que han pasado juntos. Por un momento el ambiente se vuelve muy íntimo y él trata de acercarse lentamente con la intención de besarla. Pero ella se da cuenta enseguida y le propone dar un paseo por la cubierta, aunque apenas dan unos pasos cuando ella se detiene, y él se acerca lentamente para besarla. Ella comienza a llorar y le pregunta si todo esto no terminará llevándolos a un mar demasiado revuelto. Nikki le responde que puede ser, pero que lo verdaderamente importante es que han cambiado de rumbo. Entonces ella decide marcharse sola a su camarote, pero poco después él vuelve a buscarla. Pero cuando Nikki llega a su camarote, Terry se muestra sorprendida y algo nerviosa. Le dice que es peligroso que los vean juntos, no quiere que las cosas se compliquen todavía más. Así que le propone que cada uno se quede en su camarote y piensen las cosas con calma. A la mañana siguiente vuelven a coincidir en la cubierta del barco, pero los dos intentan disimular. Él quiere saber si ha llegado a alguna conclusión, pero ella le pide que siga caminando. Poco antes de que el barco llegue a su destino, un hombre llama a la puerta del camarote de ella preguntando por Nikki. Ella, molesta y algo ofendida, le responde que no entiende por qué iba a saber ella dónde se encuentra. Pero justo en ese momento aparece en la habitación. Ella se queda avergonzada y por un instante no sabe cómo reaccionar, pero Nikki, intentando disimular, le dice que venía para darle un libro porque hacía varios días que no la veía. Cuando está a punto de marcharse, el hombre le detiene y les explica que le gustaría que le firmaran unas fotografías que ha comprado. Al verlas se sorprenden porque descubren que son fotos de ellos mismos. Confundidos quieren saber cómo las ha conseguido, y entonces el hombre les explica que el fotógrafo del barco está vendiéndolas en la cubierta. Cuando por fin se quedan a solas, él comienza a bromear sobre las fotografías, pero ella no lo encuentra tan divertido. Preocupada le dice que es horrible pensar que después de todas las maniobras que han hecho para evitar a los curiosos, ahora todo el mundo lo sabe. Sin embargo, después de pensarlo, ambos llegan a la misma conclusión. A esas alturas ya no tiene sentido seguir escondiéndose y deciden aprovechar juntos el último día de viaje.
Se van al comedor y comienzan a bailar juntos, aunque después deciden alejarse de todos y continúan bailando apartados del resto. Ella, dejándose llevar por el momento, confiesa que le gustaría que todo pudiera quedarse así, para siempre. Pero Nikki, con una sonrisa, le responde que el barco no puede detenerse en mitad del mar, porque al parecer el resto de los pasajeros quiere llegar a América. Poco después comienza a sonar el himno de América, y al escucharlo ella se entristece. Los dos saben que el viaje está a punto de terminar, y empiezan a hablar de lo que ocurrirá al día siguiente cuando lleguen a Nueva York. En medio de la conversación, Nikki quiere saber si ella está enamorada de su prometido, y ella con sinceridad le responde que ya no. Entonces Nikki admite que nunca ha trabajado en serio, pero ella ya lo sabe, y también sabe que los dos están acostumbrados a una vida llena de lujos. Él insiste en que serían unos tontos si dejaran que la felicidad pasara de largo, así que le propone esperar 6 meses. Durante ese tiempo trabajará de verdad, lo suficiente para convertirse en alguien digno que pueda pedirle matrimonio. Ella, tras escuchar la propuesta, le dice que ahora se va a acostar, pero que pasará toda la noche pensando en ello, y que a la mañana siguiente le dará su respuesta. A la mañana siguiente, ella se acerca con una expresión ilusionada. Le entrega una pequeña nota en la que ha escrito una fecha, y le explica que si todo sale bien, quiere que se encuentren el 1 de julio a las 5 de la tarde en lo alto del Empire State. Después de acordarlo se besan, y entonces llega el momento de despedirse. Cuando el barco está a punto de atracar, ambos intentan comportarse con normalidad, pero llenos de celos no dejan de mirarse el uno al otro mientras saludan a sus respectivas parejas en el muelle. Finalmente desembarcan y sus prometidos los reciben emocionados, felices de que hayan llegado. Sin embargo, incluso en medio de los abrazos y las sonrisas, no pueden evitar seguir pendientes el uno del otro. Cuando Nikki llega a casa junto a su prometida, le dice que le gustaría hablar tranquilamente con ella en el salón, pero al entrar se encuentra con una sorpresa. La casa está llena de cámaras y periodistas que están preparando una entrevista que saldrá en minutos en directo. Mientras tanto, Terry está en su casa, y está viendo justo ese programa. En ese momento llega su prometido y al verla, nota que está algo diferente y le pregunta qué le ocurre. Ella intenta restarle importancia y le dice que la travesía en barco fue un poco mala, y que le apetece quedarse un rato viendo ese programa para distraerse. Los dos se quedan sentados en el sofá viéndolo. Entonces su prometido le comenta que Nikki también viajaba en ese mismo barco, y empieza a hacerle preguntas sobre él, intentando sacar información. Durante la entrevista, Nikki sorprende a todos al decir que tiene pensado volver a pintar, y asegura que así será como mantendrá a su futura esposa. El presentador continúa con la conversación, y les pregunta cuándo tienen pensado casarse, pero antes de que su prometida pueda responder, la interrumpe, y anuncia que la boda será dentro de 6 meses. Al escuchar todo esto, el prometido de Terry, visiblemente incómodo, le pregunta si Nikki le resultó irresistible, pero ella no responde de inmediato. Se queda en silencio, y finalmente se disculpa. La emoción la desborda y empieza a llorar, y entre lágrimas le confiesa que esas cosas ocurren de repente, y que no se pueden prever. El prometido de Terry intenta restarle importancia a todo lo ocurrido y le dice que le parece absurdo, sobre todo tratándose de alguien como él. Pero ella tiene las cosas claras. Le explica que va a volver a Boston, y que intentará empezar de nuevo, buscando trabajo. Entonces le confiesa que quiere casarse con ella, porque está enamorado. Pero ella lo mira con sinceridad, y le responde que ella también está enamorada, pero no de él. Después de 3 meses, Nikki aún está intentando vender alguno de sus cuadros, pero no ha conseguido vender ninguno porque se niega a firmarlos con su antiguo nombre. Su amigo no está de acuerdo con esa decisión y le insiste en que si pudiera decir que son de él, los vendería todos sin dificultad. Mientras tanto, a Terry las cosas le van mejor, porque se ha ido a Boston y ha retomado su carrera como cantante. Semanas después, Nikki consigue vender uno de sus cuadros por una gran cantidad de dinero, y poco después ella regresa a Nueva York para la cita que habían acordado. Decide entrar a una de las tiendas donde solía comprar, y mientras está buscando un vestido, una de las empleadas llama a su exprometido, y poco después él aparece allí. Se sorprende al verlo, pero enseguida entiende lo que ha pasado. Le dice que tiene prisa, y que no puede quedarse porque va a casarse. Está tan nerviosa por la hora que decide bajarse del taxi en mitad de la carretera, y entonces se va apresurada entre el tráfico, pero de pronto se escucha un grito porque alguien ha sido atropellado. Mientras tanto, Nikki ya está en lo alto del Empire State. La espera inquieto, mirando una y otra vez hacia el ascensor. Pero ella no aparece y las horas pasan, y él sigue allí cada vez más desesperado, sin saber que ella no llegará porque ha sufrido un accidente y está ingresada en el hospital. Días después, su exprometido permanece a su lado, y cuando está hablando con el médico le explica que ella no quiere que avisen a Nikki, al menos no hasta saber si podrá recuperarse.
Por su parte, Nikki no sabe absolutamente nada de lo ocurrido. Ha regresado a Europa tras recibir la triste noticia de que su abuela ha fallecido. Cuando está en la casa, uno de los empleados le entrega el mantón de su abuela, y le dice que ella quería que se lo hiciera llegar a Terry. El tiempo sigue pasando, y Terry ha conseguido un trabajo en un colegio dando clases de música a niños. Meses después, Nikki regresa a Nueva York tras pasar una temporada en Europa dedicado a la pintura. Cuando su exprometida se entera de que ha vuelto, decide llamarlo para quedar con él, y esa misma noche van al teatro juntos. Cuando se están marchando, Nikki ve a Terry sentada junto a su acompañante. Pero el aún dolido apenas se detiene, tan solo le dirige un frío saludo, y continúa su camino. Cuando se quedan a solas Terry y su exprometido, él llama a un empleado del teatro y le pide que traiga la silla de ruedas. Más tarde, cuando van en el coche, le vuelve a insistir porque quiere ayudarla con su tratamiento, pero ella se niega una vez más. Cree que a Nikki no le gustaría, ni tampoco sería justo que después de ayudarla se marchara con él. Aún así quiere ayudarla y le dice que debería hablar con él, pero ella se mantiene firme, porque no quiere que Nikki cargue con el peso de un tratamiento que quizás nunca funcione. Quiere intentarlo por sí misma, y confía en que para las próximas Navidades todo salga bien y entonces pueda contarle lo ocurrido. Unos meses después llegan las Navidades, y en esos días Nikki decide ir a visitar a Terry. Cuando llega a su casa y lo ve allí, se queda completamente sorprendida. Por un momento no sabe cómo reaccionar, pero aún así intenta mantener la calma y le dice que se alegra mucho de verlo. Cuando intenta sentarse a su lado, ella algo tensa le indica otro lugar para que se siente. Una vez acomodado le explica que ha venido para disculparse, porque siente que no actuó bien cuando no acudió a la cita. Ella, sorprendida por lo que está escuchando, intenta disimular, y le dice que es muy amable por haber venido a pedir perdón. Continúa diciéndole que últimamente ha pensado mucho en él, y en cómo le irían las cosas. Al escuchar eso, Nikki quiere saber si ella se enfadó aquel día cuando no llegó. Terry, tratando de mantener la compostura, le responde que sí, que al principio se enfadó. Pero a medida que él sigue haciendo preguntas sobre ese momento, ella comienza a darse cuenta de que realmente Nikki sí estuvo allí, y que la estuvo esperando hasta medianoche. Él continúa diciendo que quizás aquel día debería haberle enviado una nota, pero ella intenta quitarle importancia, y le responde que tal vez no supo cómo contactar con ella. Entonces ella, justificándose, le recuerda que en realidad lo que acordaron aquel día fue que solo acudirían a la cita si realmente podían, y que si alguno de los dos no aparecía, sería por una razón muy importante. Nikki, intrigado, le pregunta qué motivo podría ser ese, pero ella, visiblemente afectada, le pide que por favor no le haga más preguntas. Antes de marcharse, saca el regalo de su abuela. Cuando se lo entrega y ella lo ve, algo cambia en su expresión porque en ese momento entiende por qué comenzaron a devolverle todas las cartas. Nikki se dirige hacia la puerta, pero justo antes de salir se detiene y se gira para mirarla una vez más. Entonces le confiesa que la pintó con ese mismo mantón, pero que nunca quiso vender el cuadro, porque tenía un valor sentimental demasiado grande. Sin embargo, le dice que un día ocurrió algo inesperado, porque una mujer entró en la tienda, y se quedó fascinada con el cuadro. Continúa explicando que aquella mujer iba en silla de ruedas, y decidió decirle a su amigo que se lo regalara. En ese instante todo encaja para Nikki, y se dirige hacia el dormitorio de ella porque necesita comprobarlo. Cuando confirma que el cuadro está allí, aclara todas sus dudas y entiende que esa mujer era Terry. Regresa junto a ella emocionado, y le pregunta por qué no le dijo nada, pero ya no hacen falta más palabras. Se acercan y se abrazan, y ella entre lágrimas le dice que no se preocupe, porque si él ha sido capaz de volver a pintar, ella será capaz de volver a caminar. A veces el amor no llega en el momento perfecto, ni de la forma más fácil, pero cuando es de verdad, no desaparece. Espera, resiste y encuentra la manera de volver, porque hay historias que aunque se rompan por el camino, estaban destinadas a encontrarse de nuevo.